Inicialmente a valorar, señor Ibáñez, la manifestación que tuvo lugar el pasado viernes. Manifestación multitudinaria, más de 3.000 personas, diciendo no al bulevar. ¿Ha cambiado en algo la idea inicial del equipo de gobierno a raíz de esta actuación, de esta manifestación? Bueno, yo creo que se engloba en el número que ya conocíamos y del que teníamos antecedentes de personas que, dentro de la legitimidad que a todo ciudadano tiene para expresar su opinión, y que estaba en contra de esta actuación. Estamos hablando de un número muy similar al de firmas que se entregaron en su momento también en el Ayuntamiento en relación con la oposición al proyecto, y bueno, dentro de ese contexto lo entendemos como una expresión normal de la ciudadanía y dentro de lo que entendíamos los números que se iban a dar. Entonces el planteamiento inicial sigue adelante tal cual. Bueno, es que las obras comenzaron hace 20 días ya aproximadamente, por tanto pues continúan con normalidad. ¿Esperaba el Grupo Municipal Socialista algún cambio de actitud? La verdad es que en el Grupo Municipal Socialista hemos valorado la manifestación como superior a la que esperábamos y como indicativa de una preocupación en el barrio y de un rechazo muy extendido que debería ser tenido en cuenta por el gobierno municipal, teniendo en cuenta que aunque hayan empezado a hacerse algunos preparativos, todavía estaríamos a tiempo de evitar lo que consideramos un error muy importante y muy caro. Es cierto que la oposición, es decir, el Partido Socialista, Unión, Progreso y Democracia, Izquierda Unida, convocaron y movilizaron tanto afiliados como simpatizantes para que el número de personas en contra subiera? Yo puedo hablar por el Partido Socialista, que hizo público a través de mí mismo el apoyo a la manifestación y la llamada a quienes consideraran que convenía hacerlo a participar. El Partido Socialista animó a la participación de forma pública y abierta, y por supuesto desconocemos la influencia que tuvo en la manifestación misma el apoyo que nosotros la dimos. ¿Las mismas noticias tiene Ángel Ibáñez a este respecto? Sí, hay que tener en cuenta que la manifestación del otro día, bajo nuestro punto de vista, ha aglutinado a varias sensibilidades. Primero, a quien desde el primer momento manifestó la oposición a que cualquier iniciativa se hiciera en Gamonal, es decir, digamos los colectivos que integran esa plataforma, que hablan de que no es necesario el bulevar ahora. Luego también está aglutinada por aquellas personas o formaciones políticas, como bien pone de manifiesto Luis Escribano con el Partido Socialista, que querían que se hiciera una intervención en Gamonal, pero entienden que así no debe hacerse, es decir, los del ahora no, los del así no. Y luego pues hay que asumir con naturalidad que hay un grupo de personas que pues con una ideología que prácticamente manifiestan en contra de cualquier actividad o cualquier iniciativa que pueda llevar el equipo de gobierno, gobernado por unas siglas políticas, y que dentro de la legítima libertad de expresión también han estado allí. Con lo cual han confluido una serie de elementos que probablemente no con la misma idea, sí con un objetivo común, han estado en esa manifestación. Sí. Me gustaría destacar que lo común de todos los que participaron, y de muchísimos más con seguridad, era el rechazo a la obra. Y merece la pena destacarse porque es peculiar, es extraño que una inversión en un barrio sea rechazada de manera muy amplia por los propios vecinos. Pero realmente decían no ahora o no a este proyecto. Fundamentalmente no a este proyecto. Eso no es lo que dice la información que el querido moderador tiene ahí. Que esto de Boulevard de Vitoria, el lema es muy claro. Yo entiendo que os hayáis sumado a la ahora no con el así no, pero está claro que la convocatoria era ahora no. Incluso el ahora no está motivado en que los que convocan piensan que el proyecto no resuelve, ni siquiera empieza a resolver los problemas que justificaban que la intervención se hiciera. Yo no puedo estar de acuerdo con esa afirmación, Luis, por una cuestión muy sencilla. Hay que tener en cuenta que recién transcurridas las elecciones municipales, prácticamente el 70% de los vecinos de Gamonal apoyaron a formaciones políticas que llevaban en su programa electoral una ambiciosa intervención en la calle Vitoria, como fueron el Partido Socialista y el Partido Popular. El 70% de los vecinos apoyaron programas electorales que hablaban de intervenir.
En cuanto el Partido Popular en el equipo de gobierno puso en marcha la iniciativa, inmediatamente después, con un respaldo mayoritario en Gamonal, inmediatamente surgió un movimiento integrado por algunos colectivos que dijeron: no es el momento. Respetable, entendible, pero ese ha sido siempre su caballo de batalla. No es el momento, por la situación económica. Sin embargo, veníamos de unas elecciones en las que el 70% de las personas entendían que sí era el momento y habían apoyado opciones políticas que apostaban por una intervención en Gamonal. Bien es cierto que después el Partido Socialista legítimamente ha entendido que ese proyecto no es el adecuado, por los motivos que podrá explicar Luis a continuación, pero estaban de acuerdo los vecinos de Gamonal en un 70% en que había que intervenir en la calle Vitoria. Eso está claro. Yo comparto la idea de que la mayoría de los vecinos de Gamonal y probablemente de los vecinos de Burgos compartirían una intervención adecuada en Gamonal. La cuestión es que el equipo de gobierno se las ha arreglado para conseguir la oposición de sectores de opinión que hubieran estado dispuestos a respaldar un proyecto que resolviera los problemas que se pretendían atender. Y ya aprovecho la ocasión para destacar que hay un problema fundamental en Gamonal, que es el del aparcamiento. Y esa es la razón fundamental, el hecho de que el proyecto no resuelva ni siquiera en inicio, sino que incluso empeore la solución de este problema, lo que motiva el rechazo. El gobierno municipal se las ha arreglado para que un proyecto que podría haber sido respaldado muy mayoritariamente sea respaldado no sé por cuántos, pero haya conseguido una oposición mucho mayor de la que pudo tener en el inicio. Espero, Luis, que eso que dices del aparcamiento lo digas desde el desconocimiento del proyecto y no desde la mala fe. Y me explico. El proyecto desde el desconocimiento, porque el proyecto es muy claro. Elimina, según marca el plan director que se elaboró y que forma parte además de un ambicioso documento que recogerá esta inversión y otras a futuro en efectuar en Gamonal y Capiscol, hablaba de una eliminación de aproximadamente 230 plazas en superficie en el ámbito de actuación del proyecto. Y después este proyecto va a incluir 600 plazas de aparcamiento al lado de las torres, a escasos metros de la calle Vitoria, 256 plazas en un aparcamiento subterráneo, en el tramo comprendido entre Santa Bárbara y San Bruno. Y va a incluir también una mejora de número de plazas de aparcamiento que oscilarán entre las 60 y 70 en el entorno de lavaderos. Por tanto, si sumamos 600 más 250, ya nos salen 850, más otras 60, hablamos de aproximadamente más de 900 plazas nuevas, que se generan en Gamonal, cuando hay una pérdida neta, en este caso por eliminación de plazas en superficie en la calle Vitoria, que podrán ser 230, 250, digamos 300 en el mejor de los casos. Obviamente la balanza sale muy a favor del hecho de que 900 plazas que se ponen en funcionamiento frente a, en el supuesto máximo de 300 que se eliminarían, tenemos una ganancia neta de 600 plazas de aparcamiento. Por tanto, coincidirás conmigo, Luis, que no es correcta la afirmación de que no se incide en el problema del aparcamiento. Es más, el ámbito del plan director habla de que entre Gamonal y Capiscol hay aproximadamente 8.100 plazas de aparcamiento en superficie. Con esta actuación incrementamos el número de plazas de aparcamiento en un 7% aproximadamente. Probablemente no sea la solución definitiva, pero sí es un inicio ambicioso, porque nosotros entendemos que el principal problema es el del aparcamiento en Gamonal y este proyecto no podía darle la espalda a esa solución. Y sin solucionarla de modo definitivo, a los ojos está, a la vista está, en el proyecto está, que ganaremos casi 600 plazas más de aparcamiento en Gamonal. ¿Qué es lo que nos gusta al Grupo Municipal Socialista de este planteamiento? Aquí está el núcleo fundamental de nuestra diferencia y conviene que lo aclaremos bien, porque si no, no puede entenderse. Los 8 millones que se invierten en la calle Vitoria, en lo que al aparcamiento se refiere, solo crearán 250 y pocas plazas para vender. Las 600 y otras 50 en lavaderos que dicen que se aportan con este proyecto son actuaciones separadas del proyecto mismo, pero no soluciona el aparcamiento, que pueden realizarse sin que el proyecto se realice. Para esa solución no hacía falta ni proyecto. De hecho, está haciéndose sin que fuera del proyecto. Y la intervención de lavaderos hará lo mismo. Pretender ahora que poner en uso de aparcamiento 2 espacios que podían haberse puesto hace todo el tiempo que se quiera y al margen de este proyecto sea lo que permita el hacer un balance favorable a la creación de plazas es engañoso.
Se pueden crear esas 650 plazas, la suma del disuasorio y de lavaderos, se pueden crear sin hacer el proyecto. De nuevo muestro mi asombro, Luis, porque eres miembro de la gerencia de Fomento. Hemos hablado de este proyecto y este proyecto, en su caja, en el frontal, aparece la intervención en calle Vitoria, la intervención en Doña Constanza y dos piezas separadas, una gran glorieta en la confluencia de Juan Ramón Jiménez, Esteban Sanz Alvarado con calle Vitoria y una actuación en el aparcamiento disuasorio. Eso viene en el proyecto. Otra cosa es que decidiéramos, y además lo hicimos por unanimidad, Partido Socialista y Partido Popular, que probablemente esa actuación, la del aparcamiento que se está haciendo en las Torres, no valía la pena por la forma de actuación que era en meterla en la licitación del proyecto y sí hacerla con medios propios, a través de la Brigada de Obras. Y ese es el único motivo por el cual se ha hecho con medios propios del Ayuntamiento, pero no porque no formara parte del proyecto, porque formaba parte inequívoca del proyecto. Por cierto, actuación que es beneficiosa, que va a generar 600 plazas y que fue denunciada por el Partido Socialista en la comisaría, cuando estábamos de acuerdo en ejecutar esa actuación. Es decir, en todo esto nos hemos venido encontrando palos en las ruedas que resulta difícil de explicar, porque cuando compartimos un objetivo común, que es el de solucionar el aparcamiento en Gamonal, hay comportamientos que no dejan de ser para nosotros extraños, que tratan de poner permanentemente palos en las ruedas. Estamos sorteando obstáculos con el convencimiento de que el proyecto va a ser muy beneficioso para Gamonal. ¿Por qué se denunció, Luis Escribano? Lo que quiero decir, no, pero es muy importante. Por favor, esto, sí. ¿Por qué se denunció justo cuando el inicio de las obras del aparcamiento? Porque podría no tener la calificación urbanística necesaria para que se pudiera hacer. Eso tiene su trámite y asunto. Cuestión que era conocida cuando estuvimos de acuerdo en ejecutarlo. Todo lo conocida que se quiera. Pero fundamental la cuestión de las 600 plazas. Las 600 plazas del aparcamiento disuasorio, que es la clave y con lo que sale un número de plazas muy favorable, están calculadas dentro del proyecto, se ejecutan fuera con un coste externo y esas 600 plazas son perfectamente separables del resto. Con lo cual, hecha esa cuestión, el proyecto podría no realizarse en absoluto sin ningún coste. Tendríamos 600 plazas más. Una levísima intervención en lavaderos permitiría disponer de otras 50 o 60 más, y ese es el balance positivo, porque las que se hacen, las que se van a construir subterráneas, son menos de las que había en superficie. 50, 70, 100 menos, a nosotros nos salen 100 menos, pero va a haber en el mismo espacio del bulevar, del denominado bulevar, menos aparcamientos que los que había antes de hacerse. Por eso es perfectamente posible lavaderos y este aparcamiento disuasorio y cualquier otro en cualquier otra zona y no realizar el bulevar que está ya contratado y el inicio. En cualquier caso, parece obvio que la voluntad del equipo de gobierno ha sido tener un balance neto positivo en todo lo que es aparcamiento al ejecutar esta actuación, independientemente que se pueda hacer en piezas separadas. Pero no nos olvidemos que el ayuntamiento sigue sin coste apenas. Con un coste que ascenderá a los 300.000, 300 y pico mil euros aproximadamente. Estamos hablando de muchísimo dinero. Pero es que el ayuntamiento sigue interviniendo también en la mejora de aparcamientos y de ampliación de zonas de aparcamiento en Gamonal. Recientemente con la Brigada de Obras en esta legislatura se ha intervenido en la calle Lavaderos también, mejorando unas plazas que estaban en línea y pasando unas plazas en batería. Se ha hecho con la Brigada de Obras. En la calle Málaga se ha hecho lo mismo. Se ha ganado un 33% más de las plazas que existían con anterioridad. Y seguiremos trabajando en la línea de que en el resto de Gamonal podamos optimizar plazas, pero no por eso podemos dejar de pensar que esto era un objetivo común. Ya que vamos a eliminar unas plazas en calle Vitoria, incidamos en hacer un gran aparcamiento, una gran bolsa de aparcamiento, mejoremos el entorno con más plazas de aparcamiento también, hagamos una gran glorieta también y hagamos la intervención de la urbanización y el aparcamiento subterráneo. Todo forma parte del proyecto único. ¿Se va a aparcar mejor con este bulevar? No en el ámbito de la calle Vitoria. Cuando se apuesta por buscar un urbanismo del siglo XXI, de una ciudad europea, de una ciudad que apuesta por más espacios para el peatón, de una ciudad que apuesta por el carril bici, por un transporte sostenible, de una ciudad que apuesta por unos carriles para el transporte público con sistemas de sincronización que le dan preferencia al autobús,
es verdad que eso se hace en detrimento de algo, y ese algo es el vehículo privado. Y esto es una cuestión que no queda más remedio que contemplar así. Es decir, la única posibilidad de conseguir devolver a los vecinos y a los comerciantes de la calle Vitoria esa calle para ellos, para su uso y disfrute, es eliminando el aparcamiento en superficie en ese entorno. Va a haber una ganancia, yo creo que muy importante, de calidad de vida de los ciudadanos de ese entorno, de los comercios de ese entorno, pero va a haber una dificultad evidente para poder dejar el vehículo estacionado a la puerta de casa como ocurría antes. Esto no lo hemos negado en ningún momento, pero es que la calle Vitoria tiene 30 metros de ancho y no cabe todo. Y si queremos tener espacios estanciales, zonas de juegos, una iluminación más eficiente, zonas verdes, un carril bici, zonas de carga y descarga, no podemos tener a los vehículos ahí. Todo a la vez no cabe. Y estamos apostando por un proyecto que lo que hace es generar una vía urbana del siglo XXI y una vía para disposición, para disfrute de los vecinos y de los comerciantes de la zona. ¿Cree que son suficientes, un segundo Luis, son suficientes 256 plazas de aparcamiento subterráneo? No. Por supuesto que no, pero no nos olvidemos de que este proyecto no pretende solventar en su totalidad el aparcamiento en Gamonal. Sí pretende generar 600 nuevas plazas netas de aparcamiento. Eso sí que lo vamos a conseguir, que ya es un objetivo importante, porque no habrá habido etapa previa en las legislaturas municipales donde hayamos generado ese incremento neto, pero sí que nos permitirá hacer de prueba de carga para que realmente se vea que un proyecto de un aparcamiento subterráneo funciona bien y nos permite abrir otras posibilidades. Tenemos en el plan director contempladas nuevas posibilidades, que pueden ser la Plaza de San Bruno, que puede ser la zona de Juan 23, que puede ser la zona de Pedro Alfaro, que puede ser la calle Candelas. Es decir, hay bolsas en Gamonal de superficie que puedan permitir disponer de más aparcamientos subterráneos. Probablemente intentar hacer uno de 1.500 plazas y abrir en canal la calle Vitoria, que es lo que el Partido Socialista alguna vez ha manifestado, yo creo que obtendría el mismo rechazo o más, probablemente, de la ciudadanía, creo, y eso si no lo podrá decir Luis, y con esto pretendemos una primera iniciativa con 600 plazas nuevas más de aparcamiento en Gamonal, pero con una primera iniciativa de aparcamiento subterráneo, porque llevamos ya 2 fallidas en Gamonal en los últimos 10 años, que estamos seguros y convencidos que va a permitir abrir la iniciativa para que se hagan más aparcamientos en Gamonal. Hagamos una observación fundamental. Para hacer las 600 plazas más de aparcamiento en Gamonal, se pueden hacer con los 300.000 euros que has dicho antes. De hecho, se están haciendo ya. No se puede insistir en que el balance es de 600 aparcamientos más en Gamonal cuando eso se hace con 300.000 y estamos hablando de un proyecto que nos va a costar 8 millones. Por lo tanto, para resolver ese aparcamiento no hacía falta el proyecto y eso es lo que decimos, porque las 256 plazas que se hacen en la calle Vitoria es un número enormemente escaso, que no justifica el proyecto. Nosotros hemos hablado de bastantes más. Habría que intentar mucho. El déficit en esta zona es superior a 4.000, 5.000, 6.000. Empezar con 250, solo en propiedad, sin ninguna rotación, es decir, que les hace de exclusivo uso de quienes los utilicen. En propiedad, por cierto, en régimen de concesión, pero solo para sus titulares es obviamente un resultado tan deficiente desde el punto de vista del aparcamiento, que era el problema fundamental a resolver, que debo insistir en que esto es un proyecto equivocado. Señor Ibáñez, finalice usted con el último argumento sobre el aparcamiento y cambiamos de asunto. Bueno, pues yo creo que a la vista queda, mientras que la primera manifestación ha sido de que no se iban a ganar plazas de aparcamiento en Gamonal, yo creo que ha quedado demostrado que va a haber en ganancia neta 600 más. Da igual que cueste 300.000, 8 millones... lo importante es que va a haber 600 plazas más de aparcamiento en Gamonal y eso es con lo que me quedo. Para eso no hace falta 8 millones. Bien, pues lo relativo al aparcamiento es algo que preocupa y mucho a los vecinos de Gamonal, es totalmente entendible, pero también me preocupa cómo será la circulación por ese carril por sentido que tendrá el bulevar de la calle Vitoria, porque dicen los miembros de diferentes plataformas o de asociaciones vecinales que habrá sitio para el tráfico privado, pero otras voces apuntan a que no. ¿El PSOE con qué se queda? El PSOE cuenta con la información que todo el procedimiento administrativo incluye, según la cual en todos los momentos, todos los documentos aprobados, desde la adjudicación del proyecto hasta la adjudicación de la obra,
hablan de un proyecto que no incluye el tráfico privado. Si alguien interpreta, y es justamente el alcalde el que lo hace, y el señor Ibáñez también, me parece, si alguien interpreta que eso no impide que pueda haber tráfico privado, es porque lo incorporan fuera y contra el proyecto. De ahí que nos parezca rotundamente claro que si se ejecuta el proyecto que se aprobó, si se ejecuta ese proyecto, el tráfico privado no podrá mezclarse con el resto del tráfico. Y si puedo decir una cosa añadida, es que la propia concepción del proyecto requiere el concepto de eliminación del tráfico privado para que lo podamos entender. Un único carril en cada sentido para todos los tráficos, los buses, los taxis, la carga y descarga, el acceso de los vecinos a sus casas y garajes. Todo esto no es compatible con el tráfico privado. Eso es obvio. O paralizan el transporte público, el bus y lo demás, y aquello está permanentemente atascado, o el tráfico privado, como parece que se espera, acabará renunciando a entrar allí porque no se irá a ningún sitio, puesto que estará permanentemente o durante muchísimos tiempos del día colapsado. Es por lo tanto por lo que, tanto si es con tráfico privado como si no, y que conste que el proyecto dice que no, y por tanto sería una irresponsabilidad decidir al margen del proyecto que sea que sí, pero si finalmente se incorpora el tráfico privado será un fracaso que dificultará todo lo demás de manera rotunda. Vicealcalde, ¿cómo cree que va a ser ese tráfico privado por ese carril? No es que se plantee una disyuntiva como que ya veremos si es o no es, no. Hay una decisión tomada por un jurado que se comunicó en el año 2012, en febrero del año 2012, es decir, hace ya más de un año y medio. Y en cuanto el jurado tomó una decisión sobre este proyecto, anunció que tomaba como básica la idea del proyecto, pero que había una cuestión que incluir, y era la presencia de tráfico privado. Así se puso de manifiesto el día que el jurado se reúne, levanta acta y así queda constancia en las actas. Por tanto, que a todo el mundo le quede claro que no estamos barajando la duda, sino que existirá tráfico privado en Gamonal, en la calle Vitoria. Eso es lo que primero quiero dejar claro, porque es verdad que hay quien ha intentado distorsionar esta información, manipular esta información y dar mensajes que nada se corresponden con lo que ha sido la voluntad de un jurado que ya en el año 2012 dijo muy claramente que habría tráfico privado en la calle Vitoria dentro del proyecto del nuevo bulevar de la calle Vitoria. Después está la valoración que podemos hacer sobre cómo va a funcionar. Tenía posibilidad esta tarde de releer unas declaraciones que hice el día que, como miembro del jurado, me tocó exponer esta decisión de que sí que iba a haber tráfico privado. Y es verdad que entonces hacíamos alusión que en cuanto la calle Vitoria se corte ahora para construir el aparcamiento, ya los habituales usuarios que utilizan la calle Vitoria como una vía de paso exclusivamente, que probablemente ni son de Gamonal, pero que la utilizan para acudir a los polígonos industriales que están Villayuda, Ventilla, Pentasa, etcétera, esas personas van a dejar de utilizar la calle Vitoria por la incomodidad que eso supone. Por tanto, solamente con el volumen de tráfico que se reduce de gente que dejará de pasar por la calle Vitoria porque resultará una vía incómoda, ya la reducción va a ser completamente drástica. Y entendemos que la vía, tal y como está configurada, va a permitir dar un servicio normal a Gamonal. O sea que las obras van a servir para deshabituar, ¿no?, efectivamente, el tráfico habitual de cualquier burgalés. Y que eso hará que cuando finalicen las obras esos vecinos ya hayan cogido otra ruta. Efectivamente. Y luego una segunda cuestión. Vamos a retrotraernos aproximadamente 7 u 8 años en esta ciudad, cuando hubo un intenso debate, que probablemente los dos recordaréis, al respecto del colapso que se iba a generar en esta ciudad cuando se hiciera el túnel de Islas Baleares con un solo carril por sentido. Corrieron ríos de tinta. Se nos decía que estábamos locos haciendo un túnel con un solo sentido de circulación. Desde que se puso en funcionamiento, los agoreros que entonces levantaron la voz ahora están bastante callados, entre ellos destacados miembros del Grupo Socialista Municipal. Pero es que nos ha pasado lo mismo en otras obras, como por ejemplo cuando se cortó el puente de Santa María. Iba a ser horroroso el atasco que se iba a generar en la carretera Valladolid y en el centro de la ciudad. Y está funcionando con normalidad. Pero es que tenemos otro ejemplo más reciente, al último al que me referiré, que es el Paseo Sierra de Atapuerca actual, antigua carretera Valladolid. Cuando se dijo que se iba a urbanizar ese entorno para darle, yo creo que la presencia que se merece el complejo de la evolución humana,
cuántas voces se alzaron, entre ellas el Grupo Municipal Socialista, quien vaticinó un colapso absoluto de la Plaza del Cid, porque no iba a poder circular los vehículos que venían de Plaza Vega, dirección, digamos, hacia los bajos de la autovía Ronda, por la Quinta, y todo el tráfico iba a ir a la Plaza del Cid. Bueno, pues está funcionando con normalidad. Quiero decir, yo entiendo y respeto todas las opiniones. También a quien hace de agorero y vaticina un futuro que en esta ciudad no se viene dando, por suerte. Pero a los hechos me remito. Todos esos agoreros han comprobado que los proyectos, cuando se ejecutan, se hacen con estudios. Y aquí hay un estudio de tráfico y hay un anejo que concretamente habla de esta cuestión y habla de que va a ser una solución razonable. Señor Escribano, agoreros y alarmistas. A ver, lo primero que debo decir es que no puede ser, no respeta las reglas mínimas del juego, el que se seleccione un proyecto que es el único que establece un carril único, cuando el único de todos los que se presentaron, precisamente que está concebido para que no entre el tráfico privado, y se dice, elegimos este proyecto, pero no respetaremos la condición que mejor identificaba a ese proyecto. Por eso debo decir que no es la interpretación que se da después o que en el acta recoge porque hay una persona de las que están allí que opina en tal sentido. Se elige ese proyecto en el cual ese carácter, esa condición es identificativa del proyecto, es incluso la razón por el que ese proyecto se eligió. Eso en primer lugar. Y en relación con esta cuestión, nada hay en el expediente que justifique que pueda abrirse al tráfico privado. Nada. Y segunda cuestión, confiemos en que el tráfico se resuelva solo. La gente verá que no se puede pasar y encontrará otras salidas a un tráfico imposible. Se puede planificar mal algo, pero tan mal como hacer deliberadamente esto así para que la gente se busque la vida, ya que por un sitio determinado, precisamente el bulevar que se va a construir, se supone que va a estar con muchas dificultades de tráfico y los particulares no van a entrar buscando otra salida. Esto es un planteamiento inaceptable de principio. En cualquier caso es apostar. Yo lo hago y después la gente se buscará la vida. Y luego no hablemos de otros proyectos en esto, porque cada uno tiene características distintas y parece que es una manera de fugarse del análisis de este. Este proyecto tiene estos problemas y de manera objetiva hoy puede decirse que el tráfico lo resuelve muy mal, dificultando además un criterio que se defiende como básico, y es que se trata también de facilitar, de promover el transporte público. Con tráfico privado en un único carril, los buses tendrán problemas y inconvenientes y obstáculos muchas veces y no podrán cumplir los tiempos previstos, salvo que desaparezca el tráfico privado, con lo cual volvemos a la condición inicial, que era que no debería haber tráfico privado. Hombre, resulta curioso que quien no ha formado parte del jurado pueda decir lo que entendió e interpretó el jurado de los podríamos haber estado y hubiéramos entonces estado. Bien, no participamos, no quisisteis que estuviéramos. En cualquier caso, a lo que voy es que ese jurado tomó una decisión y ese jurado se basaba en unas bases, y las bases hablaban de que si bien se aceptaban proyectos y sugerencias de proyectos e ideas sobre el papel, el jurado tenía la capacidad de identificar en el proyecto aspectos a mejorar. Y eso venía clarísimamente. Mejorar, pero no a sustituir por criterios contrarios. No, pero a lo que voy es que el jurado decidió que ese era el proyecto que mejor garantizaba la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de los comerciantes, pero que entendía fundamental la existencia de tráfico privado. Por eso, desde el primer día se anunció públicamente que se usaban las ideas básicas y no fue esta la única ni la que sustentó la decisión. ¿Cómo la se explica entonces que ningún documento posterior lo incorpora? Había hasta 6 razones que quedan reflejadas en las actas de los motivos por qué se elegía este proyecto. Por tanto, desde el primer momento se buscó la filosofía y se habló del tráfico privado. Y segundo, muy brevemente, discúlpame Rafa, segundo, claro que estamos analizando este proyecto, pero a lo que voy es que ya no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez en la que se han hecho análisis de otros proyectos, en la que se decía también que estábamos locos, que eso iba a ser imposible, que no se iba a absorber el tráfico, y la ciudad es flexible y acaba asimilando los cambios urbanos. Y por tanto,
Eso, sumado a un estudio de tráfico que en profundidad ha analizado la cuestión, nos ha permitido poder tomar esta decisión con total naturalidad. Un último asunto, ¿cómo respira el comercio, el comerciante, que no hemos hablado de ellos? ¿Cómo está respirando el comerciante a este respecto? Supongo que con la diversidad de opiniones propia de un colectivo muy numeroso. Conozco que hay comerciantes que expresan su acuerdo, incluso los que están representados a través de Zona G, parece que así es. Conozco a quien no está de acuerdo, no sé si son miembros o no de esta asociación, y supongo que hay una diversidad de opiniones considerable. Quiero decir que para los comerciantes la obra no les beneficia nada, puesto que no les proporciona un elemento clave para el comercio en Gamonal, que es el que hubiera plazas de rotación. Ahora me va a contar que van a estar en lavaderos, no sé de qué manera. Lo sabe ya. Ya, pero es que es una solución falsa. Y de nuevo, ¿Por qué? ¿Por qué es falsa? Esa solución se podría tomar sin gastar nada, de nuevo. O sea, los 600 plazas del disuasorio se pueden hacer sin gastar un duro en este. Las 65 o 50 de lavadero se pueden hacer sin esto. Entre las 250 y tantas que se hacen en la calle Vitoria no va a haber plazas de rotación. Nadie que venga de cualquier sitio en coche podrá dejar una hora, un rato el coche para comprar en Gamonal. Los comerciantes ahora sí, se estarán, a mi juicio, perjudicados. Señor Ibáñez, 5 segundos. Sí, hombre, para todo. 10. Demasiado, un poco más. Comerciantes. Qué generoso usted con el señor Ibáñez más que yo. Coincido en lo que comentaba Luis, que puede haber discrepancia de opiniones. Nosotros hemos encauzado la opinión y hemos mejorado el proyecto, y se han incluido cuestiones como el aparcamiento en rotación a raíz de la colaboración que ha prestado el colectivo de Asociación Zona G y la exigencia que nos han planteado para que hubiera esas plazas de rotación, porque el colectivo Zona G ha sido un colectivo que, dentro de la lealtad de estar en un grupo de trabajo, ha sido muy exigente y ha apretado al equipo de gobierno mucho para conseguir sus objetivos y el beneficio para los comerciantes. Eso ha sido así. O sea, no es un colectivo que haya dicho, bueno, haced lo que queráis. No, ha sido exigente, como tiene que ser, y ha peleado por los intereses de los comerciantes. Y te voy a contar una anécdota muy concreta. Gracias a la colaboración de Zona G y del Consejo de Barrio se organizó un viaje a una ciudad, que es Logroño, que había pasado por una situación muy similar. Un gran aparcamiento subterráneo en la Gran Vía, ampliación de aceras y eliminación de aparcamiento en superficie. Y tuvimos posibilidad allí de hablar con los comerciantes de Logroño. Y a mí me dijeron, Ángel, nosotros estábamos completamente en contra del proyecto que aquí quería hacer. En ese caso estaba gobernado por el Partido Socialista de Logroño en aquel momento. Después lo retomó el Partido Popular. Dice, y me dijeron, si ahora tuviéramos que volver a aguantar el año y medio de obras que tuvimos, lo volveríamos a hacer. El cambio ha sido radical y a mejor. Reconocemos que nos equivocamos en su momento y estuvimos en contra, porque pensábamos que no tener plazas delante del comercio iba a ser horroroso. Y sin embargo, el comercio ahora allí estaba encantado. Pues yo a lo único que aspiro es que les haya quedado algo claro a los espectadores. No tiene nada que ver con lo de Gamonal. Lo debatiremos en la segunda parte de esta tertulia entre el señor Escribano, el portavoz municipal socialista en nuestro consistorio, y también Ángel Ibáñez, el vicealcalde y portavoz popular del Ayuntamiento de Burgos. Gracias a los dos y muy buenas noches.